A las 4 de la madrugada, el radar de la HMAS Defender detectó algo que desafiaba toda lógica, una sombra hipersónica surcando el cielo a velocidad imposible. En cuestión de segundos, el misil Zircon ruso descendió envuelto en un resplandor azul fantasmal, desgarrando el silencio del Mar Negro con una explosión que borró las defensas británicas como si nunca hubieran existido. El radar se fundió instantáneamente, las comunicaciones murieron en un suspiro, y el orgullo naval de la OTAN quedó completamente ciego, flotando a la deriva en la oscuridad. ¿Fue un error de cálculo o una advertencia meticulosamente planeada? Lo que sucedió después reescribiría las reglas de la guerra moderna para siempre. No apartes la vista. Este es el ataque que el mundo entero no debía presenciar jamás. A las 4:11 de la madrugada, el Mar Negro yacía dormido bajo un manto de silencio tan denso que hasta las olas parecían contener la respiración por respeto. A bordo del destructor británico HMAS Defender, el comandante Richard Hall contemplaba hipnotizado la pantalla del radar Samson girando con precisión mecánica sobre la cúpula principal del buque. El viento del norte arrastraba jirones de neblina que acariciaban la proa, mientras el sistema de defensa Sea Vapor ejecutaba su ronda habitual de diagnóstico automático. Todo transcurría dentro de los parámetros de normalidad absoluta, hasta que una línea errática, casi imperceptible, irrumpió en el borde mismo del horizonte electrónico. Era apenas un destello fugaz, un retorno de señal tan débil que cualquiera lo habría descartado como simple interferencia atmosférica sin importancia. Pero el operador de sensores, el teniente Collins, frunció el ceño con desconfianza. Ajustó meticulosamente el filtro de frecuencias, aisló el vector con precisión quirúrgica y entonces lo vio con claridad aterradora, un eco sólido desplazándose a una velocidad que ningún dron, ningún avión, ningún misil convencional conocido podía siquiera soñar con alcanzar. En menos de 2 segundos escasos, el contacto se había desplazado desde los 400 kilómetros hasta los 370. Una velocidad que desafiaba las leyes conocidas de la física aérea. Hall se inclinó hacia adelante, su voz contenida pero cargada de tensión apenas disimulada, confirmen el rastro inmediatamente. Verifiquen la autenticidad absoluta del contacto. Collins tragó saliva con dificultad, su garganta repentinamente seca. Señor, no detectamos firma térmica clara en los sensores, pero el desplazamiento Doppler indica velocidad hipersónica confirmada. En la consola lateral, los algoritmos del sistema Aegis comenzaron a parpadear frenéticamente con alertas rojas que iluminaban los rostros tensos de los operadores. Una advertencia crítica de posible ataque más allá del horizonte visual. En ese preciso instante, nadie a bordo sabía que el coronel Víktor Sidorov, desde un centro de mando subterráneo enterrado cerca de Sebastopol, ya había autorizado hacía horas la fase terminal del ensayo de respuesta estratégica. El misil Zircon, impulsado por un motor Scramjet de última generación, había sido lanzado desde una corbeta clase Gremias Chille en las primeras horas de la madrugada. El objetivo principal no era hundir al destructor británico ni provocar una masacre. Era algo mucho más sutil y devastador, cegar completamente al enemigo, medir en tiempo real la capacidad de reacción de un miembro destacado de la OTAN ante una amenaza completamente nueva. La trampa invisible se cierra. Hall, sin acceso a esa información clasificada que habría cambiado todo, activó inmediatamente el protocolo Condition Yellow. En el puente de mando, los marineros ajustaron nerviosamente sus auriculares mientras las luces pasaban del blanco institucional al ámbar de emergencia. El zumbido característico del radar se volvió progresivamente más agudo, casi doloroso para los oídos. Cada rotación completa del Samson era como una oración muda elevada al vacío. En la distancia brumosa, las coordenadas de la isla Smeini brillaban como puntos fantasmales en un tablero de ajedrez invisible donde las piezas se movían solas. Detrás de esas islas perdidas, suspendido en el aire húmedo de la madrugada, el Zircon volaba a Mach 8, descendiendo en un ángulo que los ingenieros consideraban físicamente imposible para cualquier proyectil conocido. Los ingenieros británicos habían diseñado meticulosamente el sistema Sea Vapor para interceptar misiles balísticos de trayectoria predecible, no proyectiles hipersónicos con capacidad de maniobra errática que desafiaban todos los modelos matemáticos existentes.
El teniente de armas Jacob solicitó permiso inmediato para desplegar contramedidas electrónicas de emergencia. Holt titubeó apenas unos segundos que parecieron eternos. Sabía perfectamente que activar los emisores de ruido electrónico equivalía a anunciar su posición exacta al enemigo, como encender una bengala en medio de la oscuridad absoluta. Pero cuando la interferencia electromagnética aumentó exponencialmente, el radar comenzó a presentar fallas intermitentes cada vez más graves, franjas negras que rasgaban la pantalla, líneas fantasma que aparecían de la nada, datos completamente invertidos que no tenían ningún sentido lógico. El sistema está completamente saturado, señor, informó Collins con voz temblorosa. Detectamos posible ataque de guerra electrónica en curso. En el estrecho de Bósforo, a 200 kilómetros de distancia, un avión de alerta temprana E-7T turco del programa T-Seagull había detectado exactamente el mismo vector hipersónico surcando el cielo nocturno. Sin embargo, su transmisión urgente a la red integrada de la OTAN se retrasó fatídicamente 3 segundos completos debido a una congestión crítica del satélite de comunicaciones. 3 segundos insignificantes que en el campo de batalla moderno separaron la advertencia salvadora de la catástrofe inevitable. En la cubierta principal del HMAS Defender, los marineros de guardia comenzaron a percibir vibraciones anormales en el casco metálico. Un retumbar profundo y ominoso, como si el mar mismo estuviera respirando fuego contenido desde las profundidades. Holt tomó el micrófono de comunicaciones con mano firme, a todas las estaciones, prepararse inmediatamente para maniobra evasiva Alpha 3. Repito, esto no es un simulacro de entrenamiento. El tono de su voz no transmitía pánico descontrolado, sino una lucidez gélida y cortante, esa claridad mental sobrenatural que solo poseen quienes comprenden con absoluta certeza que el destino ya está en movimiento y no puede detenerse. En el horizonte oriental, una tenue línea de luz comenzaba a romper tímidamente la oscuridad absoluta. El amanecer se aproximaba lentamente, pero no traía consigo la paz prometida del nuevo día. Traía fuego del infierno. El momento del impacto. En ese instante crucial, el radar Samson logró captar una última lectura coherente antes de saturarse por completo y colapsar. El operador gritó con voz desgarrada, contacto múltiple. Múltiple. No es el mismo objeto. Se está dividiendo. El eco se bifurcó dramáticamente, un efecto producido por la onda de choque masiva que el Zircón generaba al descender atravesando las capas atmosféricas. Para los británicos representaba confusión absoluta y paralizante. Para los rusos, era precisión milimétrica calculada hasta el último decimal. En la estación de mando central, Hall observó el reloj digital marcar las 4:12 y 7 segundos. 7 segundos después, todo el universo conocido cambiaría irrevocablemente. El misil hipersónico Zircón había dejado definitivamente atrás la capa superior de la atmósfera, envuelto en un halo incandescente de plasma azul eléctrico que lo volvía prácticamente invisible para los radares convencionales terrestres. Desde el centro de mando fortificado en Sebastopol, el coronel Víctor Sidorov observaba el recorrido completo en una pantalla táctil de alta definición donde el vector rojo atravesaba el Mar Negro como una flecha de fuego digital viajando a más de Mach 8. Su voz sonó fría como el acero, objetivo secundario confirmado, neutralizar completamente el radar del HMAS Defender. Sin impacto directo en el casco. Daño controlado. Sin embargo, incluso el roce tangencial de un arma semejante podía destrozar el acero más resistente como si fuera papel mojado. El sistema scramjet del Zircón mantenía una combustión hipersónica estable gracias al oxígeno del aire circundante, permitiendo maniobras completamente impredecibles que ningún sistema de defensa podía anticipar. La trayectoria había sido calculada meticulosamente para esquivar los conos ciegos de detección del radar Samson, aprovechando el llamado plano de plasma, un fenómeno electromagnético que distorsiona las señales de radar de forma impredecible. Simultáneamente, en Punta Golubinaya, un dron de reconocimiento ruso tipo Orión filmaba el avance inexorable del misil, transmitiendo datos de telemetría encriptada en tiempo real a los servidores ultraseguros del Ministerio de Defensa. Los analistas militares lo sabían perfectamente, si el Zircón alcanzaba su objetivo con la precisión milimétrica programada,
demostraría de forma irrefutable que ningún destructor de la OTAN era realmente invulnerable ante esta nueva generación de armas. La ceguera tecnológica. A bordo de la HMAS Defender, los sistemas automáticos de defensa intentaban desesperadamente calcular una solución de intercepción viable. El teniente Jacobs activó en modo de emergencia el semáforo oral, forzando brutalmente al radar Samson a cambiar de banda L a banda S, buscando penetrar desesperadamente el velo impenetrable del plasma ionizado. Pero el calor extremo del aire ionizado saturó instantáneamente los receptores sensibles, fundiéndolos en milisegundos. El contacto desapareció completamente de las pantallas, informó Collins con voz quebrada. No hay retorno de señal. No hay vector de trayectoria. Estamos completamente ciegos. Hall comprendió instantáneamente el significado terrible de esas palabras. Estaba navegando a ciegas en medio de un campo de batalla invisible. Ordenó inmediatamente a los ingenieros reducir al mínimo la firma térmica del buque y liberar bengalas de distracción con patrón errático. El cielo sobre el Mar Negro se iluminó súbitamente con destellos anaranjados intensos que flotaban sobre la superficie oscura como luciérnagas condenadas a muerte. Por un instante fugaz, el mar entero reflejó una aurora boreal artificial y aterradora. En la costa turca, el IA-70P Seagull detectó finalmente una anomalía térmica masiva y transmitió el código de emergencia Zebra-Flash a todos los canales integrados de la OTAN. Pero la latencia inevitable del enlace satelital provocó que el mensaje crítico llegara al centro de operaciones de Northwood con 12 segundos fatales de retraso. En esos 12 segundos eternos, el Zircón ya había descendido vertiginosamente a menos de 40 kilómetros de altitud. La presión atmosférica se multiplicó exponencialmente, generando un doble cono de choque supersónico. Los sensores británicos, completamente desbordados, interpretaron erróneamente el eco como dos misiles completamente distintos atacando simultáneamente. Jacobs, sumido en la confusión absoluta, lanzó una ráfaga desesperada de misiles Aster 30 hacia coordenadas completamente divergentes. Uno explotó inútilmente en el vacío del cielo. El otro se desvió fatalmente al chocar con una nube de partículas ionizadas. Hall observó impotente, con el alma desgarrada, cómo los sistemas de defensa más avanzados del mundo se desmoronaban patéticamente ante una amenaza que se movía más rápido que el pensamiento humano mismo. En Crimea, Sidorov se mantuvo impasible como una estatua de hielo. Detrás de él, los técnicos ajustaban nerviosamente los gráficos tridimensionales de impacto proyectado. La firma térmica del radar enemigo está disminuyendo rápidamente, informó un oficial con satisfacción contenida. Eso confirma que ha sido completamente cegado según lo planeado. Sidorov asintió lentamente con gesto grave. Perfecto. No buscamos víctimas innecesarias. Buscamos sembrar el miedo que paraliza. Su frase se perdió entre el zumbido constante de las consolas electrónicas. En su mente estratégica, la misión representaba mucho más que un simple ataque, era un mensaje inequívoco. Rusia podía atacar desde la nada absoluta y retirarse sin dejar huellas rastreables. El rugido del apocalipsis. Mientras tanto, el HMAS Defender navegaba a velocidad máxima de emergencia, 29 nudos, intentando desesperadamente ganar tiempo precioso contra un enemigo invisible. El ruido ensordecedor del casco cortando violentamente el agua era insoportable para los tímpanos. Las órdenes se gritaban frenéticamente entre los compartimentos estancos mientras el sistema eléctrico sufría picos de voltaje cada vez más violentos y erráticos. En un último intento desesperado, Hall ordenó conectar el radar auxiliar Artesen de respaldo, pero las interferencias electromagnéticas masivas lo inutilizaron instantáneamente. Un operador británico, con la voz temblorosa y quebrada por el terror, murmuró apenas audible: «Señor, la pantalla principal se ha vuelto completamente negra». Y entonces llegó el sonido. No fue un estallido convencional de explosivo, sino un rugido sordo y profundo, una vibración primordial que atravesó el metal reforzado del casco como un terremoto submarino apocalíptico. A 18 kilómetros exactos de distancia, el Zircón ejecutó su maniobra terminal final, girando 14 grados con precisión milimétrica y descendiendo vertiginosamente a ras del nivel del mar. El impacto no fue directo sobre el casco.
Explotó violentamente al contacto con el aire comprimido inmediatamente detrás del buque, liberando una nube masiva de plasma ionizado que envolvió la popa como un sudario incandescente. Las cámaras térmicas automáticas registraron una temperatura instantánea imposible de 3200 grados Celsius. Los paneles del radar se fundieron como mantequilla bajo un soplete, los circuitos integrados del Sea Vapor se apagaron en cascada y el puente de mando entero quedó sumido en la oscuridad absoluta más aterradora. En ese instante terrible, Richard Hall comprendió con claridad devastadora que su barco, símbolo máximo del orgullo naval británico construido durante décadas, se había convertido en un ciego navegando perdido en la oscuridad impenetrable del siglo XXI. A lo lejos, sobre las aguas turbulentas, la aurora fantasmal del impacto seguía ardiendo con resplandor sobrenatural sobre las aguas negras del Mar Negro. Y en los monitores iluminados de Sebastopol, el coronel Sidorov esbozó una sonrisa fría sin pronunciar una sola palabra. El mensaje había sido entregado con brutal eficacia. La ilusión occidental de invulnerabilidad tecnológica acababa de morir para siempre. La resistencia en las sombras. La oscuridad se apoderó del puente de la HMS Defender como si el mar mismo hubiese devorado toda fuente de luz del universo. Solo el parpadeo intermitente de las luces rojas de emergencia iluminaba los rostros tensos y cubiertos de hollín de los marineros sobrevivientes. El comandante Richard Hall, de pie firmemente frente al timón destrozado, sintió el temblor constante del acero bajo sus pies. El Sea Vapor, el orgullo máximo de la defensa antiaérea británica desarrollado durante décadas, estaba clínicamente muerto, sin radar funcional, sin sensores térmicos operativos, sin guía de tiro digital. Todo el sistema informático integrado había colapsado como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado violentamente de raíz. Informe completo de daños estructurales, ordenó Hall con voz que no admitía réplica. El ingeniero jefe Daniels respondió entre chispas eléctricas y cortinas de humo tóxico, impacto de pulso electromagnético de alta intensidad confirmado. El generador auxiliar está completamente sobrecargado. Los servidores centrales de control están fundidos sin posibilidad de reparación. Hall apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas. Sabía con certeza absoluta que un pulso electromagnético de esa magnitud devastadora no provenía de ninguna explosión convencional conocida. El Zircón había generado un campo electromagnético masivo que había desactivado quirúrgicamente el cerebro electrónico del destructor. En ese instante terrible, el HMS Defender ya no era un cazador temible. Era una presa indefensa flotando completamente ciega en aguas enemigas. Desde el exterior del casco, el mar parecía literalmente hervir. Fragmentos metálicos retorcidos del radar Samson caían estrepitosamente sobre la cubierta mientras el aire olía intensamente a ozono quemado y a pintura volatilizada. El teniente Collins, completamente cubierto de hollín negro, miró por la ventana blindada agrietada del puente y vio el reflejo anaranjado hipnótico del fuego danzando salvajemente sobre la superficie del agua. Señor, la popa está ardiendo sin control. El compartimento principal de propulsión está gravemente comprometido. Hall inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire cargado de humo. Cierren inmediatamente todas las compuertas estancas. Mantengan la línea de flotación estable a cualquier precio. Su voz no tembló ni un segundo, pero sus ojos delataban inevitablemente el peso aplastante del momento histórico. Afuera, el viento nocturno arrastraba una lluvia persistente de partículas incandescentes que caían como nieve radioactiva. El eco global del desastre. En el radar de largo alcance de la fragata holandesa HNLMS de Seven Provincien, situada estratégicamente a 70 kilómetros de distancia, la señal electrónica del Defender desapareció por completo durante 30 segundos interminables. Un silencio que en términos de guerra naval moderna equivalía a una eternidad absoluta. En tierra firme, en las instalaciones británicas de Northwood, los analistas militares de la OTAN observaban paralizados las imágenes térmicas transmitidas en tiempo real por el avión turco E-7T. El Defender aparecía como una masa roja pulsante envuelta en negro, rodeado de una nube masiva de calor residual que se expandía como un organismo vivo. El comandante mantiene el control operativo del buque, murmuró un oficial británico con incredulidad apenas disimulada.
En Bruselas, la reunión de emergencia del Consejo de la OTAN se volvió cada vez más frenética y caótica, responder militarmente o contenerse diplomáticamente. Algunos delegados exigían represalias inmediatas y contundentes contra objetivos rusos, pero el almirante holandés Peter van Orden advirtió con voz grave: si respondemos ahora con fuerza desproporcionada, el Mar Negro entero se convertirá en una tumba colectiva para todos nosotros. En la cubierta destrozada del Defender, una débil transmisión de radio rompió finalmente el ruido estático constante. Defender, aquí Broado 7. Detectamos claramente su señal de socorro. Solicitan evacuación inmediata de personal no esencial. Hall miró a su alrededor, hombres exhaustos hasta el límite, completamente cubiertos de hollín y aceite, algunos sangrando por heridas superficiales, pero todos firmes en sus posiciones asignadas. Negativo, Broado 7, respondió con calma helada que cortaba como cuchillo. Defender aún puede seguir combatiendo si es necesario. Prioridad absoluta, controlar los incendios activos y estabilizar el sistema de propulsión dañado. No abandonamos el campo de batalla bajo ninguna circunstancia. Su mensaje, transmitido por una radio agonizante que apenas funcionaba, fue registrado oficialmente como transmisión Hall 04. Resolución inquebrantable ante pérdida total de medios tecnológicos. En Crimea, desde su búnker subterráneo, el coronel Víctor Sidorov observaba en silencio las imágenes en tiempo real transmitidas por el dron Orión. El Defender seguía tercamente navegando contra todo pronóstico. Increíble, murmuró un operador ruso con genuina admiración, debería estar hundiéndose o completamente inmóvil. Sidorov se mantuvo completamente serio, sin celebrar. Nunca subestimes a un hombre que no tiene absolutamente nada más que su sentido del deber. Ordenó inmediatamente cortar la transmisión de datos. Había cumplido su misión táctica asignada, pero entendía con claridad que en el mar no existen victorias completamente limpias, solo lecciones dolorosas envueltas en humo tóxico y sangre. El amanecer sobre las ruinas. Hall regresó lentamente a la cubierta principal y contempló en silencio los restos carbonizados del radar Samson, todavía chispeando con electricidad residual. El mar se veía manchado con gruesas capas de aceite industrial, reflejando fragmentos distorsionados del amanecer que se aproximaba. Este barco nació para proteger vidas, no para huir cobardemente, dijo en voz apenas audible. Collins, tosiendo violentamente entre el humo acre, respondió con determinación renovada: los hombres están listos para continuar, señor. Hall asintió gravemente: entonces mantendremos nuestro rumbo original. Que el mundo entero sepa que el Defender sigue vivo y navegando. Mientras el sol ascendía lentamente sobre el horizonte y las olas lamían con persistencia las cicatrices profundas del acero destrozado, el HMAS Defender ya no era simplemente una máquina de guerra tecnológica. Se había convertido en un testamento viviente de resistencia humana ante la obsolescencia tecnológica. Londres lo llamaría oficialmente incidente técnico menor sin víctimas, pero Hall sabía con certeza devastadora que lo que había caído esa madrugada sobre el Mar Negro no era solo un misil hipersónico de última generación. Era la ilusión completa de invulnerabilidad occidental desmoronándose como castillo de naipes. El amanecer sobre el Mar Negro reveló un silencio que pesaba más que todo el estruendo previo del ataque. Los radares de la OTAN, extendidos estratégicamente desde Ankara hasta Varsovia, registraban lagunas inquietantes de datos, interferencias electromagnéticas persistentes y huecos negros donde debería haber señales claras. El nuevo orden mundial. En el Centro de Control Aéreo de Turquía, los operadores del IA-70 Seagull analizaban meticulosamente las imágenes térmicas del impacto. Confirmamos vector hipersónico de origen. Coordenadas de lanzamiento próximas a Sebastopol, murmuró el teniente Kara con voz tensa. Su comandante respondió sin levantar la vista de las pantallas: demasiado rápido para interceptar con tecnología actual. Demasiado tarde para prevenir con alertas tempranas. En esas pantallas iluminadas, el resplandor azul eléctrico del Zircón todavía flotaba como una cicatriz luminosa permanente sobre el mar. Mientras tanto, el HMAS Defender, maltrecho pero tercamente vivo, avanzaba con lentitud entre columnas de humo negro y espuma blanca. La tripulación trabajaba sin descanso visible.
Daniels logró estabilizar la energía de emergencia lo suficiente para alimentar los sistemas más básicos de navegación. Propulsión al 40% de capacidad. El barco puede moverse, aunque lentamente, informó con agotamiento. Hall lo miró directamente a los ojos y asintió: no somos un buque muerto flotando a la deriva. Somos un testigo vivo de la historia. Aquellas palabras pronunciadas entre cenizas y hollín recorrieron la tripulación completa como una oración colectiva de supervivencia. En Bruselas, la reunión extraordinaria de emergencia de la OTAN transcurría en tensión palpable. Las pantallas gigantes mostraban la ruta completa del misil, los análisis detallados de radiación residual, las imágenes térmicas devastadoras captadas por satélite de observación. Nadie en la sala se atrevía a pronunciar abiertamente la palabra ataque directo. Un diplomático británico de alto rango la evitó cuidadosamente con una sonrisa forzada y tensa: ha sido una demostración de capacidad militar, no una agresión formal de guerra. Pero en el fondo de sus conciencias, todos los presentes sabían perfectamente que era una línea roja internacional cruzada sin posibilidad de retorno. El almirante holandés Van Aarden rompió finalmente el silencio incómodo: si Rusia puede cegar completamente a un destructor británico de última generación en cuestión de segundos, ningún sistema naval del mundo occidental es verdaderamente seguro. La frase resonó en la sala como un disparo que nadie esperaba escuchar. De regreso en el mar, el E-7T turco sobrevolaba metódicamente la zona del impacto. Sus sensores sofisticados captaban residuos ionizados todavía suspendidos en el aire, una estela fantasmal de plasma que desafiaba todos los registros científicos previos. La voz del operador tembló visiblemente: nunca en mi carrera había visto algo remotamente similar a esto. En Moscú, el coronel Víctor Sidorov observaba exactamente las mismas imágenes desde su búnker fortificado. Misión cumplida según parámetros establecidos, dijo sin emoción aparente. Pero en su mirada había un rastro inquietante de duda existencial. Había demostrado el poder tecnológico absoluto de Rusia, pero también había desatado un miedo global que nadie podría controlar fácilmente. El símbolo que no muere. Hall permanecía inmóvil en el puente, observando el horizonte roto por el humo. A su lado, el teniente Collins murmuró con voz quebrada: ¿cree sinceramente que volverán a atacarnos, señor? Hall no respondió inmediatamente. Solo levantó la mirada hacia la bandera británica rasgada y quemada, pero todavía ondeando tercamente entre el humo denso. Mientras esa bandera siga ondeando sobre este buque, no hemos perdido nada esencial. Y en ese instante comprendió con claridad absoluta que su barco, más que simplemente sobrevivir al ataque, se había convertido en un mensaje viviente para el mundo. El equilibrio de poder global podía quebrarse definitivamente sin necesidad de disparar un solo proyectil adicional. El humo se disipaba lentamente sobre las aguas, dejando tras de sí una quietud casi sobrenatural e inquietante. El Mar Negro, habitualmente agitado por las rutas comerciales y ejercicios militares rutinarios, se había transformado en un espejo oscuro de ceniza flotante. Desde el aire, los drones de reconocimiento de la OTAN captaban la silueta destrozada de la HMAS Defender avanzando con lentitud dolorosa, rodeado por manchas extensas de combustible y restos metálicos flotando como epitafios silenciosos de una era que acababa de terminar. En el puente destrozado, el comandante Richard Hall permanecía de pie sin hablar. Había sobrevivido a la tempestad tecnológica, pero algo mucho más profundo se había roto irremediablemente: la fe ciega en la supremacía tecnológica occidental que había dominado durante décadas. Los informes militares comenzaron a llegar con retraso inevitable. El radar turco había detectado efectivamente el lanzamiento del misil, pero el protocolo de transmisión se había visto saturado críticamente por un error de sincronización satelital. 3 segundos miserables de retraso que sellaron el destino del Defender. Ann Northwood, un analista joven, lo resumió con una frase brutalmente honesta: el sistema de defensa integrado funcionó correctamente. Solo que llegó demasiado tarde para cambiar nada. Aquella frase se filtró rápidamente entre las paredes del Ministerio de Defensa y pronto se convirtió en un símbolo incómodo de impotencia tecnológica.
mientras los barcos aliados rodeaban cuidadosamente al defender para escoltarlo fuera de la zona de peligro inmediato, los medios de comunicación europeos comenzaban a especular frenéticamente. Incidente técnico sin importancia, declaraba oficialmente Londres. Ataque calculado y controlado, murmuraba extraoficialmente Berlín. Pero en Moscú, la televisión estatal mostraba un breve fragmento de video del Zircón surcando el cielo nocturno con un mensaje en voz grave y amenazante: el equilibrio de poder ha cambiado para siempre. Era propaganda descarada, sí, pero también un eco inevitable de verdad incontestable. En el interior del buque destrozado, el ingeniero Daniels apagó los últimos sistemas dañados irreparablemente. Collins se sentó exhausto en el suelo junto a una consola rota, observando cómo el humo se desvanecía lentamente en el aire salado. Sobrevivimos al ataque, pero definitivamente no ganamos, dijo con un hilo de voz apenas audible. Hall escuchó en silencio y respondió sin girarse hacia él: a veces, resistir contra lo imposible es la única victoria posible en este mundo. Luego levantó el micrófono para su último mensaje oficial del día: aquí HMAS Defender. Seguimos a flote y operativos. Fin de transmisión. En la costa búlgara, los pescadores que habían visto la columna masiva de humo regresaban al puerto sin saber que habían sido testigos involuntarios del comienzo de una nueva era en la guerra moderna. En el cuartel ruso fortificado de Sebastopol, Sidorov observó la pantalla apagarse lentamente. Y en algún lugar profundo del Mar Negro, el eco del impacto todavía vibraba bajo las aguas oscuras, como si el océano mismo recordara que el silencio también puede ser un arma letal. El sol del mediodía transformó el humo del Mar Negro en un velo dorado que ocultaba la devastación. El HMAS Defender navegaba lentamente hacia el suroeste, arrastrando su herida abierta como una cicatriz visible en la superficie del agua. A pesar de la destrucción masiva, la bandera británica ondeaba tercamente sobre el mástil torcido, quemada en los bordes, pero todavía visible. El viento la hacía vibrar con la misma obstinación inquebrantable con la que su comandante mantenía al barco con vida contra todo pronóstico. Lo que el mundo presenció esa madrugada no fue simplemente un ataque militar más. Fue el fin definitivo de una era y el nacimiento violento de otra. Estados Unidos y sus aliados perdieron algo mucho más valioso que un barco de guerra: perdieron la certeza de su invulnerabilidad tecnológica. Porque si Rusia puede cegar a un destructor británico de última generación en cuestión de segundos, ¿qué impide que haga lo mismo con toda la flota atlántica? ¿Qué impide que China replique esta tecnología? ¿Qué impide que el orden mundial que Estados Unidos construyó después de 1945 se desmorone completamente? La respuesta es devastadora: absolutamente nada. Este es apenas el principio de una transformación que Estados Unidos no puede detener. Suscríbete a mi canal para no perderte más contenidos como este. Porque lo que viene será aún más impactante y revelará verdades que prefieren mantener ocultas.